Hoy en Pan Am Post vamos a analizar un acontecimiento que desencadenó a su vez una gran polémica en el gigante sudamericano y fue la filtración de videos que retratan al ahora ex jefe del GSI, el general Marco González Díaz, dentro del Palacio de Planalto. El pasado 8 de enero, mientras supuestos integrantes de la manifestación pro Bolsonaro destruían las instalaciones de la sede presidencial. El tema es que en las grabaciones se vio al general guiándolos a ellos por los pasillos y hasta se vio a uno de sus subordinados entregando botellones de agua. Para conversar sobre el tema, le damos la bienvenida a dos invitados. Por un lado tenemos a Lucas Ribeiro, él es periodista brasileño, escribe para el portal Brasil Sin Miedo y para Gaceta Iberósfera, y Roderick Navarro es analista político y columnista del Pan Am Post. Bienvenidos a ambos y gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Bien. Como punto de partida de esta conversación, me gustaría comenzar por lo más reciente, y es que abogados del exministro de Justicia de Bolsonaro, en este caso Anderson Torres, llevaron ante el magistrado Alexandre de Moraes un pedido de medida cautelar debido al grave estado de salud del exministro que argumenta el parte médico. Se dice que el exfuncionario perdió 12 kilos y presenta riesgo de suicidio. Ahora, si lo comparamos con la situación del ex jefe del GSI, es muy diferente, porque de lo poco que se sabe es que continúa en libertad. Entonces, quisiera un breve análisis de ambos sobre esta situación y cómo al exministro de Bolsonaro prácticamente se le condenó de una vez y al de Lula se le ha tratado de cierta manera con guante de seda. Roderick, adelante. Bien, gracias. Fíjate que hay un contraste muy grande respecto a cómo ellos tratan a quienes consideran sus enemigos. A mí me gustaría recordar también el caso del periodista Osvaldo Eustaquio, que a él lo torturaron en la cárcel, fue un preso político y lo dejaron en sillas de ruedas. Me gustaría recordar el caso del periodista Alan dos Santos, que se encuentra en el exilio porque sencillamente no opina igual quienes están hoy en el gobierno. Cerraron su medio de comunicación, La Terza Libre, muy influyente aquí en el Brasil. Otros activistas políticos han sido presos políticos. Hoy está preso Roberto Jefferson, presidente de un partido político. Es decir, este gobierno, junto al Poder Judicial, tiene una línea muy clara de cómo tratar a los que ellos consideran sus enemigos. A ellos no les importan sus derechos humanos, sus familias, ni lo que diga la opinión pública. Ellos lo van a tratar con todo el peso, con toda la agresividad y la hazaña, así como la izquierda hace también en otros países cuando trata a sus opositores. Ve el caso de Nicaragua, con todos los candidatos presidenciales que fueron a la cárcel y no les permitieron elegirse. El caso de Venezuela, incontables presos políticos torturados y asesinados en las manos de ellos, así como en Cuba los presos que están ahora en las cárceles de Cuba y quienes están exiliados y perseguidos, en fin, todos actúan de la misma manera. Nosotros esperamos que pues, no le pase nada al ministro del expresidente Bolsonaro. Sin embargo, es muy escandaloso la forma en la que es tratado él, en la que son tratados los presos políticos, y ahora pues con esta ley de censura que seguramente hablaremos más adelante, pues se pone más grave la situación aquí en el Brasil. Lucas, ¿qué opinas sobre este tema y sobre la balanza en la que se pone la situación de ambos exministros? Não, Roderick ha hecho una excelente análisis, ¿no? Complicado hablar después de eso, pero en resumen, yo creo que es importante tener en cuenta que cada vez más, ¿no? El Poder Judicial en Brasil es más parecido con el Poder Judicial en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, ¿no? O sea, un Poder Judicial medio como vinculado a un partido político, ¿no? Entonces, en algunos momentos ellos tenían un sesgo muy garantista, no sé si entiende el concepto, ¿no? Garantismo jurídico, que es como exceso de protección para quien está cometiendo un delito o un crimen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Lula, ¿no? O juzgado de primera instancia, la segunda, después todo eso, y todavía no se puede prender, o el tema de narcotraficante, André Derek, ¿no? Entonces, tipo, la policía lo devolvió su helicóptero, ¿no? Entonces, ahí tiene un hipergarantismo, o sea, para quien es alineado al gobierno, una garantía extrema, ¿no? Y quien no es al revés, es como, es un derecho como bárbaro, es un derecho, antes si tú miras los sistemas medievales, ¿no? Es como antes, es como el derecho del enemigo, o sea, es mi enemigo, entonces hace lo que tiene que hacer. No existe más un sentido de necesidad de tener un elemento jurídico, ¿no? Es más allá de eso, ¿no? Entonces,
Si tú miras el caso de Anderson Torres, estaba en la Florida, estaba como de vacaciones, ¿sí? Y lo pone, y era secretario de Distrito Federal, ¿no? Pero todavía no había empezado. Ya el ministro de RCI, que estaba trabajando, estaba dentro del Palacio. La Suprema Corte ha tenido contacto con todas esas imágenes. Ahí dice, no, pero bien, no podemos juzgar, anticipación, pero con Anderson Torres sí lo hace. ¿Por qué lo hace? Es importante entender eso. Porque Anderson Torres, ahora era secretario de Distrito Federal, pero antes fue ministro de Justicia de Bolsonaro. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ele abre alguma coisa em contra Bolsonaro, ¿sí? Entonces, eso que quiere poner el tipo ahí en la cárcel para que él después hable alguna cosa en contra Bolsonaro. Ese es el plan. Bien, y ahora quiero ir por ese mismo hilo en esta historia, a partir de las grabaciones, porque quisiera el análisis de ambos sobre la creación de la Comisión Mixta de Investigación, que se instaló gracias a la presión de diputados y de senadores de oposición. ¿Hasta qué punto o hasta qué instancia podría llegar esta investigación de esta comisión si hay un presidente que de por sí niega cualquier tipo de responsabilidad en los hechos, cuando los ataques contra la sede de poderes públicos, y hasta se contradice sobre el acceso que tuvo a los videos? Y que supuestamente no tenían, en esas grabaciones que le entregaron, no estaba retratado el exministro González Díaz. Entonces, nada, Roderick, ¿qué crees? ¿Hasta dónde puede llegar esta comisión realmente en términos tangibles? Mira, en principio, antes de que salieran las grabaciones de CNN Sí. en Brasil, pues allí el gobierno no quería que esto se hiciera, ¿ok? Pero luego de mostrar lo que sucedió, donde uno puede percibir y hacerse muchas preguntas sobre lo que pasó en ese momento y ese día, pues allí entonces cambió la postura de los parlamentarios del gobierno y quieren entonces que se haga la CMPI, ¿no? Con diputados federales y con senadores. Entonces allí se va a hacer la comisión, se espera que las preguntas difíciles se hagan en ese espacio y allí se vean cuáles son las responsabilidades, porque muchas de las dudas que salieron a la opinión pública pues giran en torno a la única pregunta, es que si este acto fue motivado, planeado, dejado a propósito por el gobierno, porque parece, según la narración de estos videos, que el gobierno dejó que esto ocurriera a propósito, ¿no? Y a partir de allí sentara los argumentos que tanto nacional, pero sobre todo a nivel internacional, hacen que este evento se parezca a lo que ocurrió el 6 de enero en los Estados Unidos, ¿sí? Bajo el efecto de, bueno, este es el fascismo, estos son los mecanismos del fascismo, pobrecitos nosotros los que estamos en el gobierno, que somos demócratas, y somos víctimas. Pues ahora con estos videos pasaron a ser victimarios, según las dudas que despiertan ante la opinión pública. Entonces allí pues se tendrá que aclarar sobre las funciones que realizó el gobierno ese día, las órdenes que los encargados de la seguridad del palacio dieron a los militares, a los funcionarios, estas confusiones de decisiones que hubo en la noche de ese día respecto a los militares y los policías que estuvieron a punto de entrar en un enfrentamiento para evitar que tomaran y encarcelaran a la gente. Luego, al día siguiente, fue que metieron preso a más de 1.200 personas en un campo de concentración en Brasilia, y pues todo eso tiene que aclararse. Y allí, pues, los diputados y los senadores tendrán toda la libertad de hacer esas preguntas. Y también el gobierno va a aprovechar de hacer preguntas difíciles a quienes estaban en el gobierno en diciembre y luego de todo el proceso de la elección, de la segunda vuelta. Quieren hacer preguntas difíciles al gobierno de Bolsonaro sobre las postajes que ellos hicieron en las redes sociales, sobre su postura, pero al final lo que se demuestra con los hechos es que el presidente Bolsonaro entregó el poder, en contraste con el discurso que ellos tenían, que el presidente Bolsonaro no quería entregar el poder. Se demuestra que Bolsonaro es un demócrata, mientras ellos decían que era un fascista dictador, y así otras cosas. Pero vamos a ver, eso hay una tensión entre las dos fuerzas en el Congreso, y pues el resultado de esa comisión pues dirá al final quién tiene la razón, y la opinión pública será la que al final tenga la última palabra. Pero no quiero dejar de mencionar que el ataque que tienen ahora, lo que mencionó Lucas al principio, el ataque que tienen ahora con lo de la ley de censura, pues el apuro que ellos tienen para aprobar esto, el ataque que le están haciendo a Google en este momento, pues lo podemos conectar con esto, quizás con la necesidad de ellos controlar la opinión pública, amedrentarla, sembrar el terror, y a partir de allí controlar el resultado que de repente para ellos no pueda ser positivo en las investigaciones que se hagan en esa
en ese comité de investigación? Sí, creo que una de las preguntas que también se podría responder en esa, a partir de que el comité comience sus investigaciones, es justamente la que hacías en una columna que publicamos en el Pan Post, si los acontecimientos en Brasilia se debieron a un teatro o a errores humanos, ¿no? Sí, Y allí que planteaste una serie de preguntas y creo que eso también se podría responder durante el transcurso del proceso. Y nada, me gustaría, Lucas, también qué opinas sobre esta comisión y si realmente coincides con Roderick o quieres sumar también algo más sobre lo que pueda lograr esta investigación. Lo que puede lograr, claro, la comisión tiene amplios poderes, ¿sí? Puede tener acceso a nuevos videos, no va a poder investigar gente y preguntar a otras personas, ¿no? Pero eso depende mucho de la composición, ¿sí? De la comisión, ¿sí? Como Rodrigo ha dicho, el PT que se decía víctima, es la primera vez que eso pasa, ¿no? Alguien que es víctima que no quería investigación y que era el supuesto no victimario, o supuesto o que atentaba contra la víctima, quería la investigación. Es un fenómeno muy raro, ¿no? Pero bien, hay cosas raras que pasaron, ¿no? Claro que a la gente que estaba ahí, muchos sí era vinculado al bolsonarismo que estaba ahí, pero lo que no se sabe hoy es si, uno, había infiltrados. Hoy la tesis de que había infiltrados es cada vez más fuerte, porque se não havia infiltrados, não como que passa isso de ministro de RSI deixando a gente entrar de uma maneira tão sencilla, não? Ou se não havia, era interesse do mesmo governo Lula que passara isso. Porque se, imagínate se era uma operação normal e não, a gente quedará fora e não passará nada. O que passaria? Não passaria nada. Então, não seria útil politicamente ao PT. Então, eles estão dizendo que sempre são vítimas, pero que vítimas é essa que não querem mais investigação, entende? Então, isso é o tema raro. Agora sim, claro que já não tinha mais como, já tinha os votos para sair em la CPMI, não? Agora sí quieren, pero ahora sí que entra un rol muy grande de Arthur Lira, ¿no? De rol de centrão, que es los partidos de centro. ¿Cómo ellos van a direccionar eso? Eso va a cambiar todo. O va a ser investigación, no, que son solo bolsonaristas, radiosos, que entraron, invadieron contra la democracia, contra el Estado de Derecho, o si va a tener una versión que aclare que no, que hay posibilidades de que hay infiltrados, posibilidades que haya la misma acción o omisión del gobierno Lula da Silva por intereses políticos, ¿no? Entonces, hay que dejar eso más amplio la investigación para que sí, ahí pueda buscar la verdad, ¿no? ¿Y crees que también, porque recordemos que Lula para llegar al poder también formó como este frente amplio, como coaliciones con partidos inclusive de centro, entonces creo que también eso, como mencionas, habría que verlo en detalle para ver cómo actúan, ¿no? Esos partidos de cara a esta investigación. Sí, claro. La otra vez Lula ha logrado cooptar un montón de ellos, ¿no? Con los partidos de centro tienen una característica, obviamente, de ser menos, digamos, radicales o así, pero igual son mucho más fisiológicos, ¿no? Entonces ellos van a un lado o al otro de acuerdo con intereses los más egoístas posibles, ¿no? O sea, cargos y cosas de tipo, ¿no? Entonces, depende de eso. Pero al mismo tiempo también, dentro de los partidos de centro también, a veces hay algunos elementos que alejan un poco del PT, ¿sí? Entonces hay gente del partido de centro que son cerca de que llama la gente de agronegocios, ¿sí? Entonces, o gente, a veces, de seguridad pública, o que tiene algunos valores cristianos, ¿no? Entonces, eso, de alguna manera, aleja un poco de Lula, ¿no? Aunque, claro, hay mucha gente oportunista y que por cargos y cosas se puede vender también, ¿no? Bien, y ahora quiero retomar lo que ambos mencionaban hace un momentito, que es sobre este proyecto de ley de censura para las plataformas digitales. Hace una semana, la justicia brasileña ordenó suspender Telegram porque supuestamente no había entregado información sobre grupos extremistas relacionados a ataques contra escuelas. Luego esa medida regularon, Telegram volvió a estar activo sin una advertencia de parte también del sistema judicial. Y este martes, este 2 de mayo, la justicia también le dio 2 horas a Google para que eliminaran una leyenda al inicio del buscador que se refería a este proyecto de ley. Entonces, mi pregunta es si ese instrumento podría servir a futuro para silenciar escándalos
como el que vimos a partir de la filtración de las grabaciones del 8 de enero. Roderick, ¿qué te parece este proyecto de ley que están manejando? Sí, antes de contestar la pregunta, quisiera agregar algo a lo que estaban conversando los dos anteriormente. Sí. A mí me parece, por ejemplo, como analista muy curioso que en este país, hablando de las composiciones, por ejemplo, la elección del presidente del Congreso, del Parlamento en este momento, que es Artur Lira, que es de un partido de centro, que aquí le llaman el Centrón. Sí. No fue un candidato o del bolsonarismo o del lulismo, fue un candidato unitario entre los dos. Tiene votos, fue electo tanto con votos del bolsonarismo como con votos del lulismo. Luego las comisiones y las posturas políticas se dividen, pero es muy curioso porque no lo veo en otro fenómeno político aquí en el sur de América, en el que tanto el gobierno y la oposición se ponen de acuerdo para elegir a un presidente de la junta directiva del legislativo, en este caso. A diferencia del Senado, que sí hubo un candidato del PP y un candidato de la oposición, ¿no? Pero es muy curioso eso también. En torno al tema de la ley que se está aprobando en este momento, que se llama la ley de la censura. Esta es una ley que no solamente va a tratar de controlar la opinión, ¿sí? Porque aquí quiero hacer un contraste respecto a cómo, por ejemplo, funciona con el régimen venezolano, ¿sí? En Venezuela tenemos una ley también que se llama la ley de medios, que se llama la ley resorte, y esa ley tiene un ente regulador que se llama CONATEL. Aquí quieren hacer lo mismo, aquí quieren hacer un ente regulador. El ente regulador en Venezuela no solamente te censura la radio y la televisión, pero no te censura, no te prohíbe la presencia de las redes sociales. ¿Qué es lo que ha hecho el régimen en Venezuela? Allá, son casos muy comunes, si hay una persona que pone en Twitter, en YouTube o en Facebook o en cualquier red social alguna publicación que se hace viral y es contraria al régimen, ellos no van a reclamarle a estas grandes empresas. Ellos van directo a la fuente, ellos van a las personas que hicieron la publicación, las persiguen, las meten presa y el modus operandi es que a estas personas las hacen grabar un video pidiendo perdón a los ofendidos, pasan un tiempo en la cárcel y luego los liberan. Lo han hecho con jóvenes y hasta con personas de 73 años. Ahora, aquí en Brasil es diferente. Aquí en Brasil el gobierno quiere es ir hacia las grandes empresas, por eso Google y Facebook han dicho, ya va, esto tiene que discutirse más, esto no puede ser así, y no solamente van a controlar el tema de la editorial, sino que también se meten con el tema de los ingresos. Por ejemplo, las personas que aquí en Brasil hacen anuncios, tanto para sus negocios, para cualquier cosa, pues van a verse afectadas con esta ley. Entonces, esto también implica un daño a la economía del Brasil y a la población en general, más allá del tema de la libertad de expresión. Ya este gobierno ha tenido antecedentes en contra de los aplicativos móviles, por ejemplo, contra Uber. Lula siempre ha sido contra Uber y en el pasado lo ha sido, no tuvo éxito. Hoy tenemos Uber aquí en Brasil. Intentaron anteriormente también prohibir Telegram, también por la persecución contra el periodista Alan dos Santos, y por eso está en el exilio también. Entonces aquí siempre en su campaña Lula da Silva dijo, vamos a controlar las redes sociales, no los medios de comunicación, porque los medios de comunicación aquí son pro gobierno y todos están apoyando esta ley de censura. Entonces lo que está por verse hoy, la votación, la composición respecto a esto, parece que la composición es en contra, va a ganar en contra, el apoyo en contra de esta ley y parece que no va a ser aprobada. Sin embargo, el ataque del gobierno a las grandes empresas continúa en este momento. Y ahora, Lucas, ¿qué opinas tú al respecto? Y quiero hacer acá un breve añadir algo, y es que el diputado Nicolás Ferreira había aclarado que este proyecto iba a ser un cheque en blanco, porque además, hasta el momento que él emitió ese mensaje vía Twitter, decía que el documento no define quién va a regular exactamente las plataformas. Pero sí me quiero detener en esa expresión, un cheque en blanco. ¿Qué opinas sobre el proyecto de ley y sobre esta afirmación del diputado Ferreira? Sí, lo que pasa é el diputado Orlando Silva, ¿no? Que es un diputado comunista, que es el relator de proyecto. Él ha hecho una estrategia inteligente en ese sentido, ¿no? Él empezó a sacar un montón de temas un poco más polémicos, ¿no? Entonces había esa comisión que sería como el Ministerio de la Verdad, ¿no? Entonces él sacó de ahí todo eso, pero el tema es que, y en Senado, que el PT tiene mayoría, él puede cambiar y poner todo eso nuevamente, ¿no?
Entonces ha hecho una maniobra nesse sentido. Eu creio que Oder tem muita razão. Nesse sentido, aqui em Brasil tem um pouco de pelea entre as big techs que sempre foram de esquerda em termos ideológicos e defenderam muito mais a esquerda que a direita, não? Contra os meios convencionais, não? Em Venezuela, em Nicarágua, havia uma coisa um pouco diferente, como o Rodrigo estava falando. Então, eles buscaram perseguir mais a los meios, pero Rodrigo aclarou, não, que é através de perseguição a um periodista concreto, não? Acá em Brasil não, é mais tema do sistema. Então, é mais uma pelea contra as big techs. Então, as big techs que sempre estavam a favor da esquerda, agora estão em um confronto, não? E uma pelea. Obviamente, as big techs não estão nessa pelea muito por tema de liberdade de expressão. Estão muito mais por el tema de costos e que los pusieron, los clavaron a ellos, não? Então, la izquierda quiere que como ellos controlen, entonces ellos quieren que ellos tengan un sistema de como sería, como Minority Report, ¿no? No sé si se acuerda de la película, ¿no? De Tom Cruise. Claro. Entonces ellos quieren que ellos hagan una previsión de los futuros crímenes o que posibles crímenes de odio o cosas así. Entonces, posibles crímenes de terrorismo y otros temas, ¿no? Entonces, es ese sentido. El proyecto de Brasil es algo más contra el sistema de las Big Techs. Entonces, y además, ellos van a sacar plata de las Big Techs y para la media mainstream, que es mucho más alineada a Lula. Entonces, y otra manera de también generar más control, porque generando más plata, van a elegir a los medios que ellos quieren pagar, obviamente, que están más alineados a ellos, y a partir de la plata de las big techs. Entonces, hay esa complejidad a más en el sistema brasileño, ¿no? Quizá no sea de esa manera como Roderick ha dicho, ¿no? De Venezuela, que es como para poner periodistas de una a la cárcel. Aquí en Brasil el sistema es como más que la persona no existe, una no persona. Entonces, de una ya apaga eso de las redes y sale de las redes, y las mismas big techs van a intentar al mismo tiempo no dejar salir eso, porque ellos pueden tomar multas muy grandes, mucha plata. Entonces ellos van a dejar de publicar, ellos van a hacer la autocensura, ¿sí? Porque ellos van a tener miedo de una multa muy grande, ¿no? Bien, sí, y ahora quiero poner lo que hemos conversado ya para ir cerrando en un breve contexto, porque bueno, vuelvo con la salida del general González Díaz del gabinete de Lula. Fue la primera salida, valga la redundancia, dentro de su gabinete, y ocurre también en medio de una situación marcada por un aumento del salario mínimo que ya se califica como insuficiente, pocos logros para mejorar la calidad de vida de su electorado. También tenemos bajas expectativas de crecimiento económico y creo que un factor no menos importante, que es la sombra de los anteriores mandatos de Lula, donde el contexto era diferente, donde habían proyecciones económicas distintas y tenía amistades con regímenes de la región que de cierta manera impulsaban esas expectativas positivas, ¿no? En ese momento las tenía con el fallecido dictador Hugo Chávez y la bonanza petrolera con la que él gozaba, y sus gobiernos amigos también se beneficiaban de cierta manera. Con este contexto brevemente resumido, si quisiera preguntarles ya para cerrar, ¿cómo ven ustedes el rumbo que está transitando ahora la presidencia de Lula da Silva y hacia dónde creen que se dirigen? Creo que quizás puede ser un poco pronto porque apenas tiene unos pocos meses en el cargo, pero creo que ya hemos visto lo suficiente como para saber qué le espera en el corto y mediano plazo, ¿no? Roderick. Bien, nosotros estamos viendo lo que él dijo una vez en su campaña. Él dijo que esta era la última vez que él tenía una oportunidad para instalar la revolución. Y estamos viendo un gobierno revolucionario, ¿sí? En la economía está transitando hacia el control de la economía, en torno a la libertad de expresión y la libertad de pensamiento hoy es el tema aquí en el país, y más sofisticado, o sea, es muy sofisticado lo que decía Lucas. Es diferente del resto de los países de la América, porque aquí es realmente sofisticado, es contra las big techs para que el control sea total, para que no digan que el gobierno es el que censura, sino que son las big techs las que censuran a la gente aquí en Brasil. El discurso es perfecto, es muy bien hecho. Y por otra parte, nosotros vemos que todos aquellos gobiernos de Occidente que estuvieron en contra de Bolsonaro en la elección, que hicieron parte de la campaña de Lula en el extranjero, Hollywood, los Estados Unidos, los europeos, ahora bueno,
tienen la realidad, su revolucionario amigo que se alineó con China y con Rusia en contra de los intereses geopolíticos de ellos. Sí. Entonces, pues aquí tenemos un Lula revolucionario, tenemos un gobierno que no está escatimando en instalar su proyecto. Esperemos que el Congreso sea un freno, un muro para tratar de evitar que esto se lleve adelante. No, estamos apenas, no llevamos ni 6 meses de este gobierno y esta es la situación. Nosotros esperamos también que hayan los partidos de la derecha entren en un proceso de articulación para que tenga una militancia más fuerte, hay una política hacia las universidades, hacia el tema cultural, hacia combatir todo este proceso de censura y falta de contenido que promueve la izquierda, y que a partir de allí hay una política de la juventud para que, con miras a las elecciones locales, sean muy diferentes a las que hubo en el 2020, esta vez la derecha entonces logre abarcar la mayor cantidad de espacios y que a partir de allí esa fuerza continúe hasta el próximo proceso presidencial. Y se verá también pues cuál será el papel del presidente Bolsonaro ahora que se encuentra aquí en Brasil, cuál será su papel como líder de la oposición, quiénes son los otros líderes que van a surgir en torno a él, porque, a ver, Brasil es el tamaño de un continente. No es lo mismo que hacer política en Paraguay, o en Venezuela o en Colombia. Sí. Brasil es realmente grande y eso te presenta desafíos políticos importantísimos. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí en adelante. Por ahora, la preocupación está en qué es lo que va a pasar con esta ley, si se va a aprobar o no. Yo estoy seguro que el régimen no se va a quedar tranquilo. Yo creo que si aquí sale derrotado Lula, ellos van a insistir. Recordemos en Venezuela cómo lo hizo Chávez con la reforma constitucional en el 2007. El pueblo le dijo no cuando el movimiento estudiantil salió a las calles y fue la única elección con ese CNE que se derrotó a Chávez, y el tipo en el 2009 en adelante instauró por la fuerza esas reformas. Entonces, ¿será que Lula hará lo mismo aquí en el Brasil? ¿Contará con los medios de comunicación? ¿Doblegará a las Big Techs? ¿Cuál será el papel de Twitter en este sentido? Porque Twitter está tomando otro papel ante la opinión pública mundial y seguramente va a tener un impacto en la forma de hacer política en los países. Yo estoy seguro que eso será parte de las noticias que vamos a ver en el futuro. Así que bueno, mi análisis lo dejo en suspenso en este sentido para continuar haciéndole seguimiento a lo que sucede en Brasil y por supuesto por aquí, por el Pan Am Post. Bien, muchas gracias. Y Lucas, ¿cuál es tu análisis, repita, en el corto y mediano plazo, teniendo en cuenta todo el contexto que estuvimos hablando en estos minutos? Sí, yo creo que tenemos un Lula mucho más radicalizado que el último mandato, ¿no? Que 2010, mucho más. Entonces, volviendo a como si fuera Lula de 89, ¿no? Entonces, ele ahora está en su estrategia revolucionaria. Yo creo que ahora los sectores más al centro que apoyaron a él durante la elección, ahora los más incautos, ¿no? Perciben ahora que Lula no ha venido con sed de venganza, ¿no? Entonces, ese es el Lula actual. Yo creo que hay un paralelo muy parecido con lo que pasa en Colombia con Gustavo Petro. Gustavo Petro también ha logrado algunos sectores más de centro en su alianza, pero ya está se desechando de todos ellos, ¿no? Y cada vez más radicalizando. Ayer hice un discurso de reforma, revolución, ¿no? Así Entonces, es. Lula está en un camino muy parecido. La gente esperaba un Lula, la gente de centro decía un Lula pragmático y todo eso, pero no. Lula está en contra de la autonomía del Banco Central. Hasta ahora, el presidente líder está segurando eso. Pero puede ser que en algún momento él haga algo por la Suprema Corte, ¿no? O, por ejemplo, el tema de también leyes estatales que estaba queriendo rehacer. Algunos temas económicos, Arthur Lira, el presidente de la Cámara, dice que no tiene votos para cambiar eso. Lula no tiene votos en la Cámara, ¿no? Pero, claro, él siempre tiene la opción de hacer eso a través de activismo judicial. Hay que recordar que de los 11 magistrados que hay en la Suprema Corte de Brasil, 8 fueron elegidos por el PT. Entonces, de ahí es muy sencillo, ¿no? Decir, uno de los magistrados, ¿no? Edson Fachin, que fue, ¿no? abogado del MST, que es una organización, ¿no? terrorista, ¿no? de ataques a la propiedad privada, él que sacó a Lula de la cárcel, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Entonces, Lula tiene esa cosa, por ejemplo, que yo creo que Gustavo Petro no tiene en Colombia, ¿no? Tiene a su favor poner esa ley a través del Tribunal de Justicia Supremo, ¿no? Y lo pone y ya, y queda ahí. Entonces, ese es el riesgo que hay en Brasil. Pero, claro, la composición en el Congreso
yo creo que va a pasar a ser cada vez más desfavorable a Lula, ¿no? Porque él está mostrando más radicalización y yo creo que los sectores más moderados del centro van a buscar hacer algún contrapeso en eso. Y yo creo que van a pasar también ahora los sectores de oposición, ¿no? A poner con más fuerza en redes sociales también, en el debate público, ¿no? Y ahí va a generar la atención en eso. Pero sí hay que tener en cuenta eso. Lula cada vez desechando de los sectores más moderados y cada vez caminando más a una izquierda más revolucionaria y más radical. Bueno, les agradezco muchísimo a ambos por este tiempo. Creo que el análisis breve pero importante para saber qué es lo que se puede esperar para el país más grande de Sudamérica, ¿no? Así que bueno, de nuevo muchísimas gracias a ambos y a quienes nos ven, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para ampliar estas y otras informaciones. Saludos, buenas tardes a todos.